¿Qué tal? Buenos días, soy Carlos Lucena, soy profesor e investigador en la Universidad de Córdoba. Desde hace mucho tiempo trabajo en el Departamento de Agronomía de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, en temas relacionados con la nutrición mineral y los problemas que se presentan en cultivos cuando existe algún tipo de deficiencia. Hoy vengo a presentarle una propuesta muy interesante de biotecarios que quisieron compartir con nosotros, con el departamento, y que estoy convencido de que será muy ilustrativo todo lo que les voy a mostrar. Tengan en cuenta que las Naciones Unidas estiman que para el 2050 la población mundial llegará prácticamente a 9.700 millones de habitantes. Eso es una sobrepoblación a la que hay que hacer frente y han saltado las alarmas porque el número de hectáreas cultivables por persona está decayendo, está decreciendo por cuestiones medioambientales que hacen que para satisfacer las necesidades alimentarias de la población en 2050 será necesario un incremento del 70% de la producción agrícola a nivel mundial. Eso implica que ese porcentaje tan alto tendrá que ser en el aumento de los rendimientos y no en el aumento de la superficie cultivada, porque según informes esa superficie cultivada cada vez es menor. Tradicionalmente la agricultura moderna ha hecho frente a las necesidades nutricionales de los cultivos mediante el empleo de fertilizantes químicos. Eso actualmente está suponiendo un grave problema medioambiental, porque está demostrado que la sobrefertilización a la que se han sometido los campos de cultivo en todas estas décadas está produciendo no solo una degradación biológica del suelo, sino también problemas de eutrofización de aguas, tanto superficiales como subterráneas. A eso hay que sumar la escasez que es palpable de determinados elementos minerales como pueden ser los fosfatos. Los yacimientos de fósforo cada vez son más escasos y realmente el fósforo es un elemento esencial para la nutrición de cualquier especie vegetal. Ante esa situación se nos plantea una cuestión, y es si realmente nuestros cultivos necesitan ese aporte adicional o el problema está en la propia disponibilidad de los elementos minerales de los que se nutren. En ese sentido, los análisis y los estudios que se han venido realizando de un tiempo a esta parte han demostrado que realmente no es tanto el problema de abundancia, no es el problema para satisfacer esas necesidades, no está tanto en la abundancia, en el aporte químico, sino en la disponibilidad de esos elementos. Para dar un ejemplo, el hierro, que es uno de los elementos más limitantes en determinados tipos de suelos, es el cuarto elemento en abundancia en la corteza terrestre. Sin embargo, esa abundancia no se refleja en las carencias y en las necesidades que pueda llegar a tener. Simple y llanamente porque ese elemento no está de forma disponible, no está disponible para la planta en una forma química no disponible. Y es por eso, es un ejemplo, por lo que realmente las líneas de investigación actuales relacionadas con la nutrición mineral apuestan por la disponibilidad, porque esa disponibilidad de elementos sea cada vez más palpable y en ese sentido pues se está trabajando duro con técnicas de cultivo adecuadas, con variedades y patrones cada vez más eficientes y por supuesto con el empleo, con la necesidad de acudir a los microorganismos rizosféricos, que son los que nos van a permitir existentes en el suelo, los que coexisten con las raíces, los que van a permitir afianzar esa disponibilidad de elementos para la planta. Tengan en cuenta que la rizosfera, esos pequeños milímetros de suelo cultivable que está en contacto con la raíz, está considerado como el ecosistema terrestre más grande. Simple y llanamente porque en un solo gramo de suelo de cultivo pueden llegar a coexistir miles de microorganismos diferentes.
Ahí es donde ha puesto el foco la ciencia en este momento, en el análisis pormenorizado de ese microbioma que coexiste con las raíces de cualquiera de nuestros cultivos, de cualquier especie vegetal. Existen publicaciones científicas que así lo acreditan, que microorganismos beneficiosos para el desarrollo, para la nutrición mineral de las plantas, pueden llegar a ser muy importantes a la hora de solubilizar esos nutrientes y ponerlos al alcance de la planta. Y es ahí donde entra una herramienta esencial, una herramienta primordial, que son las ómicas. Las ómicas, todo aquello que analiza, que genera una serie de resultados que permite saber la comunidad microbiana que coexiste en nuestros suelos. La metagenómica es la secuenciación masiva de zonas conservadas del genoma de los microorganismos para conocer la composición y las características de la comunidad microbiana existente en la zona. La metagenómica se ha convertido en esa secuenciación masiva que nos permite conocer pormenorizadamente cómo se estructura, cómo se componen las comunidades microbianas que coexisten en nuestros suelos de cultivo, se ha convertido en una herramienta esencial precisamente para eso, para saber cómo manipular, cómo manejar nuestros suelos de cultivo de cara a que sean lo más eficientes posible. Y es ahí donde Biotecarios tiene un papel esencial. Su iniciativa llegó a nuestro departamento, al departamento de agronomía. Ellos querían probar varios productos, un prebiótico llamado Sequentia y 2 probióticos Monas y un probiótico Mirodia, uno de ellos, el primero, a base de Pseudomonas, el segundo a base de Azospirillum más Pseudomonas. Esos productos quisieron probarlos en una finca experimental del Cortijo La Reina, la finca Villaseca, que está en el término municipal de Almodóvar del Río, en un cultivo de olivo, variedad arbosana, en superintensivo. Son condiciones muy características de la propia y propias de la zona que nos rodea, del entorno que nos rodea. El sistema de cultivo superintensivo que se está implantando actualmente, y consideramos muy interesante esa propuesta de Biotecarios y decidimos apostar por ello y ver qué tal, cómo funcionó. Ya les digo, se probaron 3 productos. Ese probiótico Monas, su función principal es un promotor del crecimiento, absorción de macro y micronutrientes. 2 probióticos Mirodia, compuesto a base de Azospirillum y Pseudomonas, con capacidad de incrementar la resistencia al estrés, solubilización de macro y micronutrientes. Y por último, otro prebiótico, el KST-001 Sequentia, que es un promotor de la rizosfera, producción de fitohormonas y que favorecen el crecimiento. Esos fueron los 3 productos que se probaron en esa finca experimental de Villaseca, con una ayuda de una fertilizadora conectada al riego por fertirrigación. Se aplicaron esos productos y se analizaron, se hizo una secuencia del efecto que pudieron tener esos probióticos y ese prebiótico sobre la comunidad, sobre el microbioma del suelo. Evidentemente a tiempo cero, y luego se analizó, se hizo un recorrido, un barrido sobre todo el estado fenológico de la plantación. Durante varios meses se estuvo analizando, se estuvieron muestreando muestras de suelo a pie de árbol para realizar esa secuenciación masiva, ese análisis metagenómico. ¿Bien? Bueno, pues realmente vimos que determinados productos de los que se probaron, como por ejemplo el probiótico Monas a base de Pseudomonas, aumentó la riqueza de especies, y no solo la riqueza, sino la uniformidad microbiana. Se observaron cómo
especies como Clostridium, considerada como una de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal, consiguió pues, que esa comunidad microbiana, con el paso del tiempo, fuera mucho más diversa y mucho más equilibrada. Hay datos que así lo confirman. Otro de los productos que se probó, el Sequentia, también tuvo un efecto potenciador, un efecto sobre una de las actinobacterias más comunes en nuestros suelos, como son Agaromyces. Agaromyces está considerada también una bacteria promotora del crecimiento vegetal y conseguimos ver con el paso del tiempo, durante todo ese análisis que se realizó, hemos conseguido ver cómo esa comunidad microbiana cada vez se hacían más ricas y más equilibradas. En ese sentido, una vez que se realizaron esos ensayos, se quiso insistir en la misma finca y se probaron diferentes bioestimulantes, se volvieron a probar esos bioestimulantes y realmente se confirmó que han tenido un efecto no solo sobre esa riqueza, sobre ese equilibrio en el microbioma, sino que tienen un efecto positivo sobre las rutas del nitrógeno, sobre la asimilación, la liberación y asimilación de nitrógeno. El efecto es claro, es evidente, no solo en nitrógeno, sino también en otros elementos minerales, como puede ser el potasio, en micronutrientes, como puede ser el hierro, el zinc. Se ha demostrado que el empleo de estos prebióticos y probióticos tienen un papel primordial. Con respecto a la nutrición, pero también con respecto a la adaptación, a diferentes estreses. Por ejemplo, se confirmó que el producto a base de Azospirillum y Pseudomonas tuvo un efecto directo sobre el ácido abscísico y sobre el ácido salicílico, que son dos hormonas que están directamente implicadas sobre el estrés, sobre la tolerancia a determinados estreses. Y eso en las condiciones en las que a veces se someten los cultivos en determinadas latitudes es primordial, es fundamental. También como biocontrol, como control biológico, hay evidencias, a raíz de estos resultados que hemos obtenido, hay evidencias que determinados productos de los que se probaron, concretamente Azospirillum más Pseudomonas, han conseguido mantener determinadas enfermedades y determinadas infecciones mucho más reducidas que en condiciones de plantas control en las que no se realizaron ningún tipo de tratamiento. Básicamente esos resultados nos ayudan, nos invitan a concluir pues, que la riqueza y uniformidad de las comunidades microbianas que aporta el uso de fertilizantes, de biofertilizantes microbianos, redunda positivamente en los beneficios para el cultivo, no solo a nivel nutricional, sino también a nivel de patogenicidad, manteniendo a raya determinados agentes patogénicos, ocupando nichos que de no estar ahí estarían ocupados por esos patógenos, ¿verdad? Y en ese sentido encontramos que mientras más diversa sea una comunidad microbiana en nuestros suelos de cultivo, mayor adaptabilidad a estos factores ambientales adversos, como pueden ser determinados estreses relacionados con el estrés hídrico o con la propia salinización cada vez más acusada de nuestros suelos. Propuestas como estas, como la que nos llegó a nosotros por parte de bibliotecarios, son cada vez más demandadas y cada vez más necesarias. Muchísimas gracias por todo.